Bueno, pues, vamos con la información. Bienvenidas, bienvenidos, qué gusto leerles por aquí. Ofe Méndez, ¿cómo estás? Muy buenas. Tapatía, ¿quién más anda por ahí? Poli Prince, muy buenas, Isa. Bueno, vamos a la información. ¿Qué está pasando el día de hoy? Creo yo que hay que comentar lo que viene para una nación que ahora se ha puesto a prueba por una serie de inundaciones que pues han sido históricas para ellos, no hay precedentes. Dicen que el monzón de India está recorriéndose más hacia Pakistán y ahora mismo pues viene una situación tremenda porque un tercio del país más o menos. Un tercio del país, literalmente, así como lo dices, está hundido, inundado. Y de ellos le llaman el monzón con esteroides, le han llamado así, y culpan a los países del primer mundo por el no haber tomado en serio lo del cambio climático, porque ahora ciertos puntos del mundo están sufriendo el cambio climático a todo lo que da, ¿no? Pakistán tiene pues ahora mismo 1,000 personas al menos que han fallecido. Estamos hablando 1,100 personas ya va sumándose. Entre ellos pues hablan de miles de desaparecidos. Todavía no queda muy claro qué les habrá pasado a ellos, pero sí que pues hay una situación muy, muy tremenda, ¿no? Que me parece pues deberíamos de ir viendo este tipo de notas, ¿no? Deberíamos de ir viendo qué está pasando en algunas partes del mundo donde ya se está yendo este tema de las manos, ¿no? Tienen ellos incluso ya un departamento enfocado hacia el tema del cambio climático porque ellos ya dicen, tenemos que invertirle, tenemos que organizarnos para lo que está cambiando en cuanto al clima extremo en ese país. O sea, hay ya una especie como de ministerio de cambio climático, una cosa así, que están trabajando pues a todo lo que da en este tema. Exactamente. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo, lo que estamos sufriendo no es culpa nuestra en absoluto. Y si estamos lidiando con una situación que no hemos visto en mi vida. Más de 1 millón de casas están dañadas o destruidas. 72 distritos de Pakistán están en calamidad y los 4 rincones de Pakistán están bajo el agua. Más de 3.500 kilómetros de carreteras han sido arrasadas. Alrededor de 1 millón de animales han muerto. Es el movimiento más duro en la historia de Pakistán. Nunca he visto tales inundaciones en mi vida. Ahora digo sin miedo, no he visto tal devastación. Pedimos a la comunidad internacional que vengan a ayudarnos y nos apoyen en este momento. O sea, es que dijiste un montón de cosas impresionantes. O sea, desde imaginarte nada más que un país como Pakistán se quede sin esa cantidad de animales, que tengan toda esa cantidad de destrucción en infraestructura, aparte de las casas, pues ya nada más es un cambio para ese país. O sea, es un antes y un después. A partir de ahora, pues ese país tiene una crisis. O sea, aparte de las que ya podrá tener, ¿no? Pero ahorita es un país que entró en crisis en unas cuantas semanas, ¿no? Le dio un vuelco a ese país. Y vuelvo a repetir, creo que tenemos que aprender de estas historias. Tenemos que entender que esto puede pasar en cualquier parte del mundo. Y cuando pasa en países que de por sí ya tienen problemas de infraestructura, pues sí, imagínate, ¿no? O sea, si tienes poquito y lo eso te destruye. Entonces imagínate lo que viene para ese país. ¿Qué va a generar? No lo sabemos hasta ahorita, pero ¿qué pasa cuando un país vamos a decir, en desarrollo o de tercer mundo, como dicen, qué pasa cuando hay un problema de esa magnitud? Pues es lo que suele pasar. O sea, empieza a haber una crisis que pasa a ser una crisis social y ahí es donde vienen revueltas, donde vienen conflictos. Vamos, va a estar complicado. Va a estar complicado lo que viene para Pakistán. Es algo histórico, es algo, como dicen ellos, sin precedentes. Ya no sé ni qué palabras usar, la verdad, para poder describir esta situación. De lo que dice el ministerio, el ministro del cambio climático, este es Shafir, ¿verdad? Se llama. Es el primer ministro. El primer ministro. Sí, él es el primer ministro. Dice básicamente, pues no es nuestra culpa lo que estamos sufriendo, pero es una catástrofe climática. Dice, estamos lidiando con una situación que no he visto en mi vida. Más de 1 millón de casas dañadas o destruidas. 72 distritos de Pakistán en calamidad. O sea, estamos hablando de cifras que son imposibles de entender desde acá, pero al menos podemos imaginarnos un poquito el problema, ¿no? Sherry Rahman, que es la ministra del cambio climático en Pakistán, ella dice, ¿por qué dice que no es su culpa? Porque ellos representan menos del 1% de los gases invernadero en el mundo, menos del 1%. Y dice, la gente
disfruta sus vidas en Occidente, pero alguien aquí está pagando el precio. Entonces, eso es lo que se habla en este momento, de lo complicado que está la situación en Pakistán. Hoy también habló Antonio Guterres y advirtió que lo que está viviendo Pakistán es un monzón con esteroides, y bueno, ya están empezando a tratar de reunir más ayudas para ayudar a Pakistán, obviamente, y lo que sigue, ¿no? Que es la parte también interesante. Dice, y vamos a ese punto también. Vienen de unas inundaciones tremendas, ¿no? Meses. Meses. O sea, dice, Pakistán, dijo, en ciertas ciudades se habían convertido en océanos y en ríos, ¿no? Debido al calentamiento climático. Dice, espera que el país ahora entra de esas inundaciones severas. Sí. En las próximas semanas ahora estarán enfrentando lo que se sabe será una sequía. O sea, pasan de un extremo a otro. Porque no tienen la infraestructura para retener el agua. O sea, el agua esa, pues es un problema, básicamente. Porque no tienen presas o cosas así. No tienen suficientes, exacto. No tienen suficientes embalses, presas, etc. Entonces, ahorita, pues, ¿qué viene? Pues ahora viene el otro lado. ¿Por qué iban a tener presas si no llueve? ¿No? En muchas de esas zonas no llueve, entonces, ¿cómo voy a invertir 1,000, 2,000, 3,000 millones de dólares para tener una presa si no va a llegar agua, ¿verdad? Ahora llegó el agua, pero pues a lo mejor en 1 año, en 2, en 3 no va a haber nada de lluvia, entonces no entiendo esa parte, pero bueno, el punto es que están enfrentándose a los extremos por un lado y por el otro. Las próximas semanas, ¿se acuerdan que les había mostrado cómo la acumulación de agua para los próximos días, para los próximos 10 días ya es muy, muy baja, ¿no? O sea, ya ahora empezarán a pasar a la otra fase, ¿no? Exactamente, y no, para que se den más o menos la idea, porque es difícil, ¿no?, de imaginar estos números, pero en Pakistán en algunas zonas tuvieron 4 veces la lluvia anual que tienen o que han tenido en las últimas 3 décadas, o sea, es muchísima agua. En 4 meses. Bueno, fueron en 2 meses. En 2 meses. En 2 meses lo que te llueve en 4 años. Una cosa así. En las últimas 3 décadas. En las últimas 3 décadas. 4 veces el promedio. 4 veces el promedio de las últimas 3. Bueno, no, es difícil, como quiere imaginarte. Es muy difícil, pero pues dices, o sea, 3 veces más, 4 veces más de lo que vives en un año normalmente en unos meses. O sea, sí está muy, muy intenso. Y ahora, viendo así rápidamente el mapa, ¿no? Vemos cómo hay pocas... esto es para los próximos 10 días. O sea, empieza a disminuir la cantidad de agua sorprendentemente ahora al otro extremo. Porque aquí estamos hablando de básicamente semana y media, ¿no? Donde ya no tendrán agua ahora. O sea, pasan ahora al otro extremo. Nada más en la parte norte. Que por cierto, pues esta zona es la que fue más afectada, que es la que está pegadita a la India. Pues bueno... Ahora siguen, muchas veces como hemos hablado, los huracanes no es tanto lo que hacen, sino las inundaciones. Estamos hablando que siguen, pues, mosquitos, ¿no? Un problema fuerte que hay, pues, en la India y seguramente en Pakistán, la malaria, el dengue, pues todas estas enfermedades que también se viven con estas inundaciones. Y enfermedades que pues son mucho de países en desarrollo, ¿verdad? Que no tienen la posibilidad de controlarlo de una manera más rápida. De hecho, el problema más grande normalmente en las inundaciones es el que viene, ¿verdad? El posterior. Entonces, pues bueno, le surge ayuda internacional, pero le surge a Pakistán, le surge a Yemen, le surge a tantos países, a Haití, etcétera. Entonces, y aparte ahorita los países traen como una actitud de primero mis dientes pues, y luego mis parientes. Entonces... No hay como, yo la verdad es que no veo como en otras épocas que había como una época de prosperidad y pues sí, daban cosas, ¿no? Daban ahí. Aparte que también, por otro lado, el donativo es muy bueno, pero para emergencias y todo. Pero también se ha visto que en África, que ha sido un continente que básicamente, pues por décadas estuvo subsistiendo de lo que le daban otros países, ayudas, pero ayudas también se requiere no nada más en dame comida, sino en vamos a trabajar para generar negocios en conjunto, para hacer cosas en conjunto en las que verdaderamente podamos nosotros crecer. Nada más está de ver el saqueo que hay en las mineras. O sea, ok, está bien, llévate minerales, pero déjame infraestructura, déjame hospitales, déjame escuelas, déjame carreteras, o sea, déjame algo que me dé para futuro, ¿no? Y aquí... Déjame educación. Educación, claro, para empezar, salud, educación y todo eso. Pero bueno, ¿qué diferencia hay? Lo que yo veo con Arabia Saudita y con la zona árabe, ¿no? Que ellos no perdieron el control, a pesar de las guerras y todo, no perdieron el control
del petróleo. Y ese petróleo, a pesar de que lo tienen ciertas familias, ¿no? Que eso también, pero a pesar de eso, es un país muy próspero. Es un país de los que tiene mejor nivel per cápita, Qatar, Arabia Saudita. Los ciudadanos de ahí les va muy bien en cuanto a dinero. O sea, digamos que se ha podido distribuir de manera un poco más correcta a pesar de que lo controlan unas élites. Acá no, en África no se ha logrado eso, o sea, sigue siendo pues un saqueo básicamente, ¿no? O sea, sí, a pesar de que ya no, ¿cómo se llama? Ya no son colonias directamente de otros países poderosos, sigue siendo un saqueo muy lamentable y que no ha podido traer prosperidad a esos países, ¿no? Exactamente. ¿Qué onda? ¿Vamos a otro asunto? Vámonos a otra nota. Vamos a otra nota.